hermanos y amigos nuevamente reunidos para estudiar la palabra de Dios, para recibir las enseñanzas de parte de Dios, para recordar algunas cosas que Dios tiene para nosotros en este día. Y hoy día nos encontramos ya en Segunda de Timoteo, el capítulo 1, pero vamos a dar lectura al versículo 6 y 7. Así que vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hasta ahí la lectura de la palabra. En estos dos versículos vamos a encontrar algunas exhortaciones que el apóstol Pablo quiere que Timoteo pueda recibir, ¿no es cierto?, frente a las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo. Y no es una exhortación correctiva, sino de ánimo pronto, de animarlo, de que él pueda de alguna manera entonces animarse por las cosas que viven a su alrededor. Sabemos que Pablo escribió esta epístola, ¿no es cierto?, para fortalecer a Timoteo. Y aquí encontramos la primera exhortación para que Timoteo continúe en el ministerio. Y sabía Pablo que Timoteo necesitaba palabras de ánimo. Cuando uno se encuentra en una ciudad, en algún lugar, entonces entendemos que necesitamos saber de alguien. Ahora, en este tiempo es mucho más fácil porque tenemos la tecnología. Sin embargo, tiempos antiguos o hace algunos años atrás, en el Perú, estábamos trabajando en provincia y siempre anhelábamos tener noticias de los hermanos de Lima. Y cuando no había las noticias, uno estaba entristecido. Varias veces hemos ido a la posta para recibir alguna carta. Sin embargo, no existía ninguna relación, ninguna comunicación. Entonces uno se sentía triste y también desalentado porque quizás se habían olvidado de alguien o de uno. Pero no solamente era eso, sino que Timoteo enfrentaba la persecución, ¿no? La persecución del Imperio Romano hacia la iglesia, ¿no es cierto? Entonces el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era perseguidor de la iglesia, era un hombre que perseguía a la iglesia. Muchos cristianos en ese tiempo estaban muriendo por causa de su fe. Además, Pablo estaba encarcelado y estaba pronto entonces a ser ajusticiado. Esto implicaba que Timoteo tendría que asumir o tener o tomar el relevo del apóstol Pablo. Quizás estas cosas nos puede asustar, pero sin embargo Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sabemos nosotros entonces aquí que Pablo le anuncia que vendrían tiempos peligrosos también. En Primera de Timoteo, que ya le hemos estudiado, capítulo 5, el verso 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les cubre después. Pero también en Primera de Timoteo capítulo 5,
también nos habla acerca de estas personas que ponían con ligereza las manos. Por eso le dice a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de los pecados ajenos. Entonces vemos aquí que Pablo le anuncia también entonces que vendría tiempos difíciles. En segunda de Timoteo, el capítulo 3, del verso del 1 al 13, nos habla acerca de esos tiempos peligrosos, donde la iglesia será perseguida, donde de la propia iglesia se levantarán hombres y mujeres que de alguna manera entonces querrán extraviar a la iglesia. Entonces Pablo le anima a avivar el fuego del don de Dios, y se le exhorta a Timoteo a desarrollar esta por medio del uso diligente de los dones que se les ha dado. Como decíamos, era una corrección preventiva, no correctiva. Nosotros como hombres y mujeres de este siglo XXI, tenemos que vigilar nuestro corazón, alimentar nuestra relación con Dios y ejercitar los dones que Dios nos ha dado. Dice también en el versículo 6, dice: el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El Espíritu Santo reparte diferentes dones. En 1 Corintios, el capítulo 2, verso 7 al 11, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7 al 11. Dice la palabra: pero a cada uno les es dado manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Así que y sigue la lectura. El Espíritu Santo reparte como Él lo desea, como Él quiere, y sabe lo que nosotros necesitamos. Timoteo había recibido un don especial. No se dice exactamente a qué dones se refiere, pero esto se menciona 3 veces, este recibimiento de parte de Timoteo. En 1 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 18, dice la palabra: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Dice, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Entonces, vemos acá la primera manifestación entonces de ese llamado que tuvo Timoteo. Pasó el tiempo, y en 1 Timoteo capítulo 4, el verso 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Así que no solamente era la iglesia, sino que también el apóstol Pablo habla acerca de esto también. En segunda de Timoteo, capítulo 1, dice, versículo 6, la última parte, que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí Pablo estaba dando autoridad, toda la autoridad al apóstol, o en este caso a Timoteo. Entonces, por eso es que la imposición de manos sobre este hombre de Dios. Pero también cuando consideramos juntos estos pasajes, encontramos los 3 elementos que se hicieron en cuanto a Timoteo.
y fue llevado este acto público de la imposición de manos por el presbiterio, pues se hizo en acto público, por el que la iglesia reconoció y además tiene la identificación del apóstol Pablo. Estos dones quizás estaban relacionados con el pastoreo, con la evangelización y con la enseñanza. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13 dice: entre tanto, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vale decir entonces que Timoteo tenía esas cosas que realizar. En 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga el trabajo de Timoteo, entonces, en cuanto a lo que significa la iglesia. En 2 Timoteo capítulo 4 dice la escritura, en el capítulo 4 dice... yo ya estoy para ser sacrificado. Pero le dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que, hermanos, tenemos aquí algunas enseñanzas que nosotros tenemos que considerar también. Dios nos ha dado dones a cada uno de forma diferente, y entonces tenemos que ver que cada uno debe ejercer conforme al don que Dios le ha dado. Entonces nosotros encontramos aquí que no a todos se le da el mismo don, no a todos se le da el don de sanidad, no a todos se le da el don de sabiduría, no a todos el don de fe. Cada uno. Entonces, de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado, pues desarrollarlo en el ministerio dentro de la iglesia y fuera de ello también. Hay algunos lugares donde se hace énfasis pues a las sanidades, otros lugares donde se hace énfasis en el hablar en lenguas, y la verdad es que Dios da como Él quiere, no a todos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos recordar que el Espíritu Santo, que es soberano, entonces Él puede dar los dones que Él desea. Pero en el versículo 7 encontramos, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo le dice Pablo le dice a Timoteo que debe evitar la cobardía. Y en segundo lugar, le muestra tres aspectos positivos. En primer lugar, el versículo 7 habla de un aspecto negativo que no debe permitir que la cobardía entre a su vida, pero luego le muestra tres aspectos positivos que deberían estar presentes en Timoteo, y en ese caso también en nosotros. Como Timoteo debe estar el poder, el amor y el dominio propio. Debe ser también en nuestra vida. La cobardía, como sabemos, Satanás lo utiliza, ¿no es cierto?, para poder paralizarnos de alguna manera a los creyentes. A veces usa la violencia, a veces la persecución, a veces amenazas para inspirar cobardía en nuestras vidas. Otras veces estamos pensando al qué dirán, al ser desprestigiados o menospreciados, entonces por causa de nuestra fe. Entonces, de alguna manera estamos nosotros también siendo de repente desprestigiados, o de repente somos perseguidos, o de repente tenemos amenazas para no predicar el Evangelio. Solo el Espíritu Santo puede quitar de nosotros ese espíritu de cobardía y darnos poder, amor y dominio
propio. Poder nos habla de que Dios promete dar su poder para enfrentar cada dificultad. Dios nos promete poder para enfrentar cada dificultad. Amor es la fuerza más poderosa y darnos a los demás sin importar el costo, darnos a los demás, ayudar a los demás, poder preocuparse o más que preocuparse, ocuparse de los demás, sin importar el costo. Y en tercer lugar, el dominio propio, autocontrol, sobriedad. En tiempos de persecución se requiere calma y buen juicio frente a las angustias que pasamos cada día, frente a las tristezas que pasamos también. Entonces necesitamos el dominio propio para tener calma y un buen juicio. Así que tenemos que reconocer que esas tres cosas no es natural, sino que viene del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Así que, hermanos, les dejamos entonces este momento, este tiempo, recordando que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. También recordar que debemos desarrollar nuestros dones que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, será hasta el próximo video que seguramente estaremos terminando ya este capítulo 1. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta el próximo video.